Luz y sal. Mm, ¿Cómo dejar los pecados? Generalmente mi consejo era, pues revisa la ley, ve lo que Dios le gusta y no le gusta, siente miedo del infierno, piensa que Dios tiene ira. Pero un pastor, John Piper, dice, cuando hablaba de pornografía, piensa en qué tan grande es tu Dios. Eh, Él creó un universo tan complejo, entiéndase, lleno de sistemas y subsistemas, lleno de elementos que interactúan e interceden entre sí para que esté en armonía. El ex Nihilo famoso, de la nada hizo todo. Él utilizó incluso como con su hijo, utilizó las moléculas para crear alimento, controla los elementos de la naturaleza, cambió de grados la posición del sol, abrió un mar, abrió un río, eh, evita que nosotros nos destruyamos, estamos hechos en orden, si no, tú y yo no existiríamos, o sea, seríamos, como dicen los existencialistas, protoplasma dando vueltas por el universo. Él es la causalidad de de todos los efectos. Él es la causa. Es, él es el creador de todo. Y él hace todo y ordena todo. Y lo hace tan complejo que nada es tan fácil de comprender o entender con solo mirarlo. Puedes maravillarte de ello, pero no lo puedes entender. Incluso por eso la física cuántica hoy está tratando de entender esto, pero no rompe con sus viejos atavíos de la evolución. Pero se ha dado cuenta que la simultaneidad de los movimientos eh, dentro del átomo no son de la partícula como objeto, sino como sustancia, y la hicieron plástica. Y entonces entienden que el electrón puede estar y dejar de estar. Sin embargo, Dios todavía es mayor que eso, porque Dios está y no deja de estar, y está en todos lados, y en todos lados está gobernando. No hay una molécula, no hay un quantum, dirían los físico-cuánticos, que sea desobediente a Dios. Cuando tú empieces a observar a ese Dios, pues es como llenar una cámara de llanta con aire. Tu cerebro esté lleno de Dios. No hay lugar para el pecado, no hay lugar para pensar liberescamente, no hay lugar para la concupiscencia, no hay lugar para mirar el mundo y entenderlo. Siempre estás pensando en Dios, 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 Dios. Echa un vistazo pequeño, ligero a la fisiología humana. Revisa el sistema nervioso. Revisa cómo es que las células cerebrales pueden estar no solamente en el cerebro, la neurona, la famosa neurona. Hay neuronas en la columna vertebral, hay neuronas en el estómago, hay neuronas en la sangre. Y es algo que no acabamos de entender. Para el ser humano hay órganos inservibles que nada más están ahí porque pues no tiene nada que hacer y lo puedes sacar. Para Dios nada es inservible en su economía compleja. Todo tiene un sentido y un porqué. Em, el ADN solamente lo entiende Dios, el código genético lo entiende Dios. El orden, eh, la composición humana la entiende Dios. Cómo toma elementos inmateriales y los vuelve materiales. Cómo agarra el RNA y lo vuelve en ADN. Eso solo lo entiende Él. Él solo entiende cómo literalmente del polvo hizo a Adán y cómo literalmente de partículas inertes genera vida.
y solo Él sabe hacer vida, nosotros no. Nosotros tomamos las cosas vivas para hacer nueva vida, pero Él creó vida de la nada, a través del ex nihilo, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es tu Dios? ¿No? ¿Qué hace que existas, que existamos los seres macrobióticos y los seres microbióticos? ¿Qué tan, qué tan extraordinario es tu Dios? La vida no es un, mira, ya nació otro, ay, mira, ya se están reproduciendo. No, la vida es un milagro. Es un milagro de Dios en el cuerpo de un ser vivo, creando otro ser vivo en el caso de los vivíparos. En el caso de los ovíparos es dejando fecundada una guardería que va a tener un cuerpo. Y en el caso de los ovivíparos es que dentro de otro ser hay una serie de receptáculos que están conformando una vida. Pido disculpas, ya sabes que no faltan los obstáculos. Eh, en el caso del ser humano, la fecundación, el huevo cigoto, al generarse el primer contacto entre el esperma y el óvulo, hay una cosa que se llama bioluminiscencia. Solo se presenta en el ser humano, en el acto de la creación de vida. ¿Qué tan complejo es tu Dios? Ya te dije, no es complejo por entender que es difícil, sino es complejo porque está estructurado de muchas cosas, de muchas interacciones. Los ecosistemas sociales, humanos, orgánicos e inorgánicos requieren de esas relaciones complejas y de esas muchas partes que integran un todo. Te puse por un lado lo visible, lo observable, los ecosistemas naturales y te puse también los ecosistemas microbianos, eh, los ácaros en sus entornos, cómo logran reproducirse, cómo logran existir de una forma que no podemos entender si no es que nos metemos en ese mundo. Ahí están imágenes a través de microscopios electrónicos, ¿no? Un Dios que le da forma y complejidad a seres que ni siquiera podemos ver a simple vista. Dios los creó, Dios les dio forma. Los virus que ni siquiera tienen vida, que se alimentan del RNA y de la transformación de los códigos de otros seres para su subsistencia, pero no están vivos. Es algo que no podemos entender. Todavía no lo podemos entender. Y por eso no lo podemos combatir. Lo tratamos de controlar pidiéndole al cuerpo que genere anticuerpos, pero no lo podemos combatir. Cuando, cuando te des cuenta de ese Dios grande, distinto, inteligente, sabio, inalcanzable y otras cosas que tiene, equilibrado, tiene un equilibrio en sí mismo con sus famosos em, cualidades comunicables e incomunicables. En todo Él es eh, en perfecto equilibrio. Por eso quise colocar un ácaro y el universo. Porque nosotros somos eso, somos ácaros, somos polvo, somos nada. Él dice, las naciones son como polvo en una balanza. Y que aún así, pese a ello, no decidió limpiar la mesa, diríamos, en términos del polvo, y volver a crear, sino que decidió salvarnos, decidió bajar y humillarse, bajar y poner a su Hijo en carne humana para salvarnos, que vino y nos habló con formas entendibles, que nos dejó libro testimonio de su Espíritu y que nos da a los cristianos el Espíritu Santo que no lo puede tener otra persona. Por lo tanto, no puede empezar en su pecado. Entonces, eso es lo que deberíamos estar pensando, que tendría que importarnos, porque vamos a estar finalmente con ese ser complejo, grande, distinto, inteligente, sabio, inalcanzable. Vamos a tenerlo con nosotros por toda la eternidad.
no vamos a tener solo un atributo de Él, que es el caso de la ira. En el caso de la ira lo van a disfrutar los que estén en el infierno. Y nosotros nos vamos a gozar con el Dios vivo, el mismo Jesús que fue tomado al cielo, estará conviviendo con nosotros eternamente, el Padre y el Espíritu Santo, con cuerpos glorificados para la eternidad. Esto es inexplicable, o sea, finalmente, ¿qué hacemos cuando algo no funciona? Lo tiras, lo rompes, creas otra cosa, haces otra cosa. Sin embargo, en este caso Dios quiso mantener ese remanente que lo va a estar honrando y glorificando para toda la eternidad. Luz, luz y sal cuando tienes lleno tu cerebro de ese Dios, se complica el querer pecar contra Él.